Gracias por hacernos compañía en esta noche del sábado. Ustedes son tan amables, nos hacen sentir agradablemente satisfechos y comprometidos con llevarles un programa Encuentro a su más alto nivel. Hoy nos va a acompañar una persona que tuvo la suerte, digamos por sus grandes facultades, de convertirse en un ministro de Agricultura en 2 oportunidades. Ha estado trabajando en los quehaceres públicos prácticamente durante toda su vida porque está considerado como uno de los grandes técnicos agrícolas que tiene el país. Ha sido asesor del Poder Ejecutivo, asesor en términos agrícolas del Senado de la República, pero sobre todo tiene una amplia conciencia de hacia dónde va la agricultura en un pueblo como el nuestro. Vamos a estar conversando en este encuentro de esta noche con el ingeniero Manuel Amezquita, persona altamente conocida por toda la gente que de alguna manera ha tenido que tener alguna relación con los aspectos agrícolas. Qué bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y vamos a disfrutar plenamente este encuentro de esta noche. Créanme, yo soy un enamorado de estos temas y cuando logré conversar con él previo a la entrevista, entendí que la íbamos a pasar muy bien, porque como les decía al principio, es un conocedor, pero a carta cabal de los asuntos agrícolas. Y qué bueno contar con él, con el ingeniero Manuel Amezquita. Buenas noches, bienvenido a este encuentro. Buenas noches, Eugenio. Para mí es un placer y un privilegio que tú me hayas invitado a tu programa, un programa tan terminado y tan visto por todos los dominicanos. Muchísimas gracias. ¿Vamos a conversar? Vamos a conversar. En alguna oportunidad, el presidente Balaguer, quien lo colocó en 2 oportunidades como secretario de Agricultura, hoy es ministerio, pero en la Secretaría de Agricultura, así es, como incumbente, dijo que las lluvias pagan sus deudas y que ellas son el mejor ministro de Agricultura. Yo quiero que comencemos por aquí para que le demos una interpretación a lo que dijo un viejo zorro como Joaquín Balaguer en su oportunidad y si ciertamente no era más que él acogiendo una expresión, digamos, a lo mejor popular, o es verdad que las lluvias pagan sus deudas y que son el mejor ministro de Agricultura. es una idea razonable de parte del presidente Balaguer en el entendido de que la lluvia es el insumo principal que necesita la agricultura y el componente principal que necesita la planta para poder transformar los alimentos y aprovecharlo a su favor. Porque el fertilizante es importante, pero sin agua no podemos aplicarlo, ni la planta lo puede asimilar. Entonces el componente principal que tiene la agropecuaria para su nacimiento y para su desarrollo es el agua. Pero así mismo como puede ser Entonces, su amigo, puede ser su enemigo también. Bueno, en determinado momento, por eso que se dice que las aguas pagan sus daños, porque es un enemigo en un momento, pero te deja una estela de beneficios que tú la vas a aprovechar en el futuro inmediato. Sí, pero por ejemplo... A veces la gente se confunde porque cree que cuando llueve, llueve leche, llueve plátano, llueve habichuela. Sí. Y no es así. Llueve un componente para sembrar esos rubros, para producir esos alimentos. Pero, por ejemplo, cuando el río yaque crece, para focalizarnos en un lugar específico, sabe que el yaque está represado, el Bao está represado en dos grandes embalses. Entonces, cuando hay que soltar esos embalses río abajo, pierde Mao, pierde Montecristi, pierde Santiago. Hay una cantidad de productos agrícolas que se van. Sí, pero entonces, hay que tener un control de en ese caso lo que faltan es más embalses, contraembalse. El ingeniero Osiris de León, que es un conocedor y un fanático de esa ciencia, dice de todos los contraembalses que hay que seguir haciendo para aprovechar esas aguas y evitar los daños que ocasionan esas aguas, las avenidas de esas aguas. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no ha ocurrido? Bueno, son muchos miles de millones de pesos. Inclusive nosotros tenemos ahora 34 presas y de esas 34, 12 presas están en un punto crítico. Entonces, por eso hablamos de las aguas, de los beneficios de las aguas. Porque la gente tiene la idea... O evitan la siembra
por la escasez de agua o se dañan los cultivos por la falta de suministro de agua. Porque la gente tiene la idea de que los embalses es específicamente bueno para potabilizar agua, para tener agua durante todo el tiempo, pero también evita hasta muertes. No, pueden ser de varios propósitos. Puede ser una presa para consumo de agua, puede ser una presa para consumo de agua y generación eléctrica, Exacto. Puede ser una presa para evitar los daños que puedan ocasionar río abajo. Por ejemplo, la presa de Bajo Yuna es sumamente importante. Fundamental. Porque cada vez que vienen avenidas importantes de agua, acaba con medio mundo, con todos los cultivos que hay en la parte baja del Bajo Yuna. A propósito de eso, en la época de la colonización, lo que teníamos era caña para producir azúcar. Bueno, teníamos caña, los principales cultivos eran caña, café, cacao, eso le iba a decir. azúcar, tabaco. Pero la caña se convirtió en un rubro obligado porque teníamos una cantidad enorme de ingenio en la época de Trujillo. Eso mismo ocurrió, por ejemplo, digamos que en Cuba. Y entonces la caña fue desapareciendo lentamente. Esos ingenios ya fíjese, no existían. La caña fue desapareciendo y la fueron desapareciendo. Entonces eso es lo que yo le iba a decir. Porque el Central Romana y los Vicini no han desaparecido. No están ahí. Entonces, lo que pasa es que las administraciones que se sucedieron después de la muerte de Trujillo fueron socavando las estructuras cañeras del país. Pero hay condiciones para volver a sembrar caña y volver a producir azúcar en el país todavía. Sí, se ha hablado mucho y que se van a rehabilitar los ingenios, no se rehabilitan, pero sí hay la posibilidad porque tenemos los terrenos para poderla producir. Pero hay una cantidad de terrenos de esos que ya no están hábiles para producir. Pero hay otros que se pueden habilitar para producir. Por ejemplo, en la zona norte, el ingenio Montellano, por ejemplo, vi que hay una cantidad enorme de terreno de esos que andaba por ahí. Ese es uno de los que se puede rehabilitar. Pero vi que hay una cantidad de terreno de esos que ya lo que vi edificándose fueron viviendas ahí. Bueno, pero nunca, por muchas que se edifiquen, van a acabar con esa cantidad de terrenos del ingenio Montellano. El ingenio Montellano es de lo que más fácil se puede rehabilitar y volver a producir azúcar. Depende de la política que desarrolle el gobierno para la producción azucarera. Había un ingenio Catarey, que esa producción es para cítricos ahora, bueno, tengo entendido que es para pero cítricos. por lo menos se hizo una evolución de cambio de cultivo beneficioso en el momento para hacer el cambio de caña por cítricos. Los cítricos después fueron víctimas de enfermedades y ahora veo que están en plantaciones de coco. Eso le iba a decir. ¿Qué ha pasado con los cítricos? Ahora que soltamos de un momentico la caña, porque yo quiero aprovecharlo, discúlpeme. Los cítricos, bueno, por ejemplo, teníamos una naranja Francisco Regla, que a mí me encantaba, que era una naranja como medio amarga, medio dulce. Sí. El limón criollo, algunas casas lo tienen, que era un cultivo tradicional en las familias. ¿Qué ha pasado con esos cultivos en los cítricos? No, eso no, porque la evolución genética en los cultivos y en las especies va desapareciendo esos cultivos tradicionales por su poca productividad. No es porque no se quiere tener un limón criollo, pero la productividad de un limón criollo no te la da un limón injerto. Entonces por eso se van cambiando esos cultivos. Es decir, antes criábamos un pollo en un patio y ya lo tenemos en una granja en 38 días. Sí, sin duda. Entonces el del patio duraba 1 año o 2. Es un asunto de subsistencia. De subsistencia y de genética. Pero entonces, ¿por qué han desaparecido algunas variedades de esos? Las variedades no han desaparecido, han desaparecido esos limones criollos. La producción es lo que produce. Y hay mucho más productividad, hay mucho más limones. La gente consume más limones. No es lo mismo. El limoncito criollo que uno exprime, que tiene mucho jugo. Mi mamá dice que no ha vuelto a comerse un limón jamás. Bueno, aparecen, pero ya eso... no cuente con eso. Pero tengo entendido que fue afectada por una plaga en un momento dado. Sí, pero las plagas siempre van a estar, siempre van a venir. Lo importante es el combate y convivir con ellas. Usted tiene, por ejemplo, el tomate, la mosca blanca. La mosca blanca, mediante una comunidad de esfuerzo del sector público y el sector privado, nosotros hacemos normalmente el cultivo de tomate, porque tenemos una veda donde no se puede sembrar nada para evitar la multiplicación y el hospedaje de la mosca blanca. Y aquí no ha habido problema con la producción de tomate, al contrario, es uno de los cultivos más estables en el suministro y en la producción. ¿Pero a cielo abierto o en invernaderos? No. El tomate de invernadero es el tomate para la ensalada, para la exportación. Estamos hablando del tomate industrial. Es el para fabricar cachú y salsa. Correcto, salsa de tomate. Exacto. Entonces fue mediante una comunidad de esfuerzo del sector público y privado
y los técnicos, se hizo una veda, es decir, un tiempo de descanso para que la mosca desaparezca y se hace el cultivo normalmente. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir con las plagas, como usted vive con una gripe, Sí. que usted vive con un pañito. No, vivimos. Entonces usted busca de una vez su jarabe y convive con eso. Sí, pero entonces, bueno, ahí ese es otro dato. Y eso no es solamente en los cítricos, eso se da también en el coco, Pero para controlar las se da en el plagas, café, se da en el cacao. pero para controlar las plagas también necesitamos químicos, productos químicos que pudieran afectar, digamos, qué sé yo, el consumo o el producto para el consumo humano. Sí, No, pero no, no será posible. La parte, bueno, eso es un término muy técnico. La parte por millón de uso del insecticida. Sí, en pero los úseme el cultivos, término técnico que yo le voy a preguntar, no se es decir, preocupe. que no es a la carrera que yo puedo usar esos productos. Eso tiene su dosificación. Sí. Como yo le digo, póngase 12 C de un antibiótico. Sí. Entonces, mire, usted va a usar de este producto para matar esa plaga tanto cc del producto por galones de agua. No, usted para un dolor de cabeza no se puede tomar 4 pastillas de acetaminofén. Se por le va en la ejemplo. cabeza. Se le complica. Entonces, eso tiene su dosificación y los productos modernos que hay también es cuidando el medio ambiente y la salud de la persona. A propósito de modernidad, antes la gente producía con el cuarto menguante, con la luna llena, con qué sé yo qué cosa, la gente producía. Y bueno, podemos hacer cultivos de extensión, por ejemplo, en esta oportunidad, porque sabemos que no habrá temporada de lluvia, porque bueno, tal cosa, no se me van a dañar los... Pero ahora ya hay control de la producción. ¿Cómo era mejor? ¿Con el tacto del campesino o con la capacidad del técnico para producir esos alimentos? Nunca se puede despreciar la capacidad y la experiencia del campesino. Ni nunca se puede despreciar la capacidad y la experiencia de los técnicos. Porque si usted siembra en octubre, usted va a aprovechar la temporada de primavera, va a aprovechar las aguas, va a aprovechar mejor clima. Entonces, cuando sembraban batata en octubre, ellos estaban aprovechando un clima por la experiencia que beneficiaba su cultivo. No es que se ha cambiado, además hay variedades que se adaptan para sembrar fuera de octubre, porque ya la alimentación de un pueblo creciente, las exportaciones dependientes de la economía y la generación de divisas de las exportaciones, ya no nos podemos sentar ni dejar descansar la tierra. Tenemos que reponer la parte nutritiva de la tierra, la parte de las necesidades de los cultivos para producir permanentemente. Antes se hacía una cosecha de arroz, ahora se hacen 2 y 2,5. Porque hay que aprovechar, porque el consumo así lo demanda. Y las necesidades económicas de los productores. O sea que conforme ha ido creciendo la demanda, han ido experimentándose los Y técnicos. las variedades y la productividad, por eso es que se afana cada día una palabra muy común, la productividad, es decir, aumentar por área la producción de los alimentos. Por la demanda que hay interna y por la demanda que hay externa para poder producir la divisa y poder importar otros bienes que el país no produce. ¿En alguna oportunidad el país fue autosuficiente en la producción de productos agrícolas para su alimentación? ¿O siempre ha estado exportando productos agrícolas? Eso tiene sus variables. Nosotros producimos ahora en la actualidad un 85% de lo que el pueblo demanda. Pero eso tiene sus variables porque es posible que en café estemos importando, porque hubo enfermedades y plagas que diezmaron considerablemente el cultivo de café. Ha disminuido considerablemente Sí, la cuando producción de café. nosotros fuimos ministros de Agricultura exportábamos 900,000 sacos de café y 1 millón de sacos de café. Entonces, ante esa variable de las plagas y las enfermedades que se le presentan al café, el gobierno tiene que permitir la importación de café para el consumo nacional. Sin embargo, cuando la Grenada Company estuvo en Montecristi, específicamente en Manzanillo, se producía menos, ¿cómo se llama? Menos banano que lo que se está produciendo ahora. Es un asunto de mercado, entiendo. Por ejemplo, los bananeros venían con una época de estabilidad en sus precios y en su producción, pero vinieron los temporales de lluvia, le dañaron sus cultivos, perdieron mercado internacional, se rehabilitaron, volvieron a producir y vino una sobreoferta porque ya el mercado de ellos lo había cogido otro país.
¿Por qué se fue la Grenada? Bueno, la Grenada se fue porque en ese tiempo esas eran empresas que eran amas y señores de parte del territorio nacional. No hubo la visión en su momento para que permanecieran. Ellos no se sintieron cómodos con los gobiernos que se sucedieron y emigraron a otros países que le dieron más ventajas. Se fueron a Honduras y a El Salvador. Le dieron más ventajas comparativas y le dieron más ventajas económicas. Sin embargo, ellos se asentaron en un lugar donde está el puerto natural más importante que tiene América, el que tiene las Antillas. Además, recuérdese que todas esas empresas y esos terratenientes tuvieron una época que la izquierda y los gobiernos le dieron de frente. Sí, pero muy de frente. Para hacer una labor social con los terrenos, para decirlo de alguna manera. Porque Balaguer hizo unos asentamientos ahí en la línea. Sí, pero los asentamientos de Balaguer ni Fidel Castro lo pudo hacer en Cuba. Usted me va a defender su líder, yo lo sé. Todo el tiempo, porque lo que hizo Balaguer con la foresta y con la reforma agraria no lo ha hecho ningún gobierno, ni populista, ni comunista, ni izquierdista. Y lo hizo sin que tirara un tiro. Se quedaron muchos... Porque era bregando con intereses. Se quedaron muchos campesinos con terrenos cultivables ¿cómo se llama?, de bananos ahí en la línea noroeste. Una de las mayores producciones de arroz es la de la reforma agraria. No hay una tarea baldía de arroz. El arroz necesita mucha agua. Necesita mucha agua, pero también necesita mucha tecnología para que se utilice menos agua. Pero en la línea noroeste no se puede producir arroz. Podría producirse si se aplican la tecnología de nivelación de terrenos, que en vez de consumir 1 litro, consumen 1/4 de litro. Pero ya eso sería una técnica muy avanzada, una tecnología muy avanzada. Eso se ha demostrado en el país, se ha verificado y se ha aceptado como válida. Lo que pasa es que esos programas no se han seguido. El cultivo por goteo, ahora que hablamos de eso. Usted me lleva de pronto. No, pero es que yo siento que tengo que aprovecharlo porque es que usted tiene tanto conocimiento que el problema está en que necesitamos ir y usted me va dando pie a una serie de preguntas que no las había formulado. El cultivo por goteo sería el ideal. Y fíjese por qué se lo pregunto. Porque no, estamos en la línea y yo no quisiera salirme de la línea sin decirle que ahí en la línea se desarrollaron muchísimos proyectos agrícolas con esa tecnología. Sí, de los primeros. Eso le iba a decir, de los primeros. Sí. Lo que pasa es que el riego por goteo es el ideal porque es el más economizador del agua. Pero también es costoso. Es israelí. No necesariamente. No necesariamente. Ya nadie es nadie. Ya todos somos iguales. Este es un mundo globalizado. Sí, eso es cierto. Usted encuentra en Cotuí una fábrica de riego. Pero no que los israelíes fueron los primeros que comenzaron. Sí, tienen la impronta de que en los desiertos por eso. Y desarrollaron tecnología primero que otros países. Pero el riego por goteo es ideal, pero es más costoso y tiene que haber una estructura para poder desarrollar esos proyectos. Mira, usted va a ver que ahora le voy a dar espacio para que desarrollemos 1 o 2 temas, porque yo quería de principio conversar de varias cosas, porque es lo que le decía, tenemos un tiempo muy limitado y con técnicos como usted hay que aprovecharlo. ¿Qué vamos a unos comerciales. Hay mucho que sabe más que yo. Vamos a unos comerciales y vamos a seguir hablando con nuestro amigo, el ingeniero Manuel Amezquita. El Departamento Aeroportuario alcanza la excelencia en normas básicas del control interno. El Departamento Aeroportuario alcanzó una calificación de 97.13% en el cumplimiento de las normas básicas del control interno, establecida por la Contraloría General de la República. Es la primera vez en sus casi 40 años que la institución alcanza esta valoración que se ajusta al cumplimiento de la Ley 1007. El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, el licenciado Marino Collante, destacó que este logro muestra la buena gestión pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Lo más importante es alcanzar esta satisfactoria calificación, es que también asumimos el compromiso de mantener los niveles de cumplimiento establecidos en el NOCACI, destacó el funcionario aeroportuario. La entidad aeroportuaria alcanzó el 100% en la evaluación de los componentes ambiente de control y actividades de control. Con la obtención de esta calificación, el Departamento Aeroportuario
afianza la aplicación de sus valores de transparencia, integridad y calidad, rendición de cuentas y el uso correcto de los recursos públicos. Un abrazo a nuestro querido y buen amigo Marino Collante. Ingeniero Manuel Amezquita nos acompaña y qué bueno. Yo ahorita qué sé yo, le cité así, digamos, muy superfluamente, el asunto de los invernaderos. Si vamos a citar un caso, por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos, México tiene una enorme cantidad de terreno dedicada precisamente a esos invernaderos, porque en la frontera se toma como sitio de acopio para llevar productos a Estados Unidos. Entonces, yo me pregunto, sin ser un conocedor, ¿es que los invernaderos ofertan la posibilidad de un mejor y más rápido cultivo para el mercado? Sí, pero también tenemos que hablar de la calidad y inocuidad de los alimentos, porque los mercados internacionales son muy exigentes. Cuando usted ve en un supermercado un ají rojo, morrón, y usted le ve una manchita verde, eso es un rechazo. Ajá. Sí. No y me aquí diga. lo ponen como un especial. No me digas. Sí. Y yo tanto que lo compro y lo veo. Sí, cuando usted le ve una mancha, cuando no es rojo completo y no es uniforme completo, el ají. Que uno le ve una manchita como si hubiera, ido a ser verde Correcto, y se maduró. correcto. Pudiera ser. Entonces, cuando usted le ve una manchita o lo ve que está muy corrugado, ese es un rechazo. Pero ya lo de corrugado es por el tiempo, pienso yo. No. No, porque tiene una corrugación natural de 4 caras. Ya. Cuando usted le ve más o que está torcido o sumido, eso es un rechazo. Y aquí se pone como un especial, en algunos. Eso no se da con En algunos. con el ají el verde, ¿cómo se llama? Se da también, pero menos, Sí. porque mantiene más la uniformidad de color, el ají es verde, entonces es más fácil para el consumidor no darse cuenta de esos detalles. El tomate, usted va al supermercado y la cara principal del tomate tiene 4 machucones, para que lo entienda. Sí, sí. Entonces, Es donde está el tallito. donde está la cara, exacto, donde está el tallo. Donde está el tallito. Entonces, cuando usted compra ese tomate, porque está en un especial, pero cuando usted le lleva esa chapa, usted pierde 1/4 del tomate, porque ese tomate es de rechazo. Ese tomate no sirve para la exportación. No me digas. Sí. Ese tomate no sirve para la exportación. Entonces la gente lo compra y es un Sí, especial. porque no está mal. Pero ese especial es porque ya viene con un baratillo desde el invernadero. Entonces el invernadero es una esperanza para la exportación siempre que se haga con calidad y que sea lo que demanden los consumidores, no lo que quieran sembrar los productores, sino lo que demanden los consumidores. ¿Y la lechuga? También todo. Es el mismo patrón. ¿Y cómo sé yo cuando la lechuga es de rechazo? Porque No, yo, la lechuga, por ejemplo, yo como mucha lechuga. La lechuga es más difícil, porque la lechuga lo demuestra, ella se muere. Muere sus hojas. Ya. Dice la gente, están mareadas, son de ayer. Entonces no la pueden poner. No es lo mismo, además la lechuga se exporta menos, hay que venderla más aquí. Pero hay como por su naturaleza de que es un producto muy perecedero. Muy perecedero. Eso le iba a decir que ahí estoy comprando una variedad que no me parece la lechuga tradicional. Es más grande, la hoja más. Pero la criollita, la que yo compraba en los... Sí, pero usted tiene que olvidarse de la criollita. Ya no podemos. Porque es que el rendimiento para el productor de la criollita no es lo mismo que una lechuga de una variedad de más alto rendimiento. Si entonces, yo tengo una mata de limón de la criollita que usted quiere, me produce 100 limones, pero si yo tengo una variedad de limón de las modernas de hoy día, me produce 2000 limones. Entonces los criollitos suyos, olvídese un poco de eso. Yo no, ya pienso que no podré. Ajá. Entonces, ¿qué otro cultivo que tenemos en los supermercados nosotros podemos identificarlo? Porque yo pienso que ese es un tema importante. No, casi todos. Por ejemplo, la zanahoria. La lechuga es más de importación interna o de consumo interno que de exportación. Se maneja más en los hoteles. Porque es muy perecedera. Se maneja más en los hoteles. En los hoteles y a nivel nacional. Por eso usted ve que las lechugas son de más calidad. Pero después los tomates, los ajíes,
Los mismos molondrones. La berenjena. Por ejemplo, usted compra un paquete de molondrones y no sabe cuánto hay bueno y cuánto hay malo. Porque si está lleno y si ha pasado, ese molondrón no sirve. No, el molondrón tiene la particularidad que no lo puedes comer ni muy nuevo ni muy lleno. Bueno, entonces, ¿cómo usted lo sabe? No, yo no sé, eso no lo sé yo. Okay. Eso es ir a comprarlo en el supermercado, dar 40 pesos por un bañito paquete. y ponerlo a sancochar con limón y qué sé yo qué cosa, y punto. La vainita también, que nosotros consumimos, son las que se quedan aquí porque las de mejor calidad van al mercado internacional. ¿Y las berenjenas? Las berenjenas aquí tenemos mucho de rechazo también. Pero tiene un alto consumo nacional. Pero tiene un alto consumo, sí. Un alto consumo Sí, nacional. lo que pasa también cuando yo digo rechazo es porque son más pequeñas, es decir, no son atractivas a los ojos del consumidor internacional. ¿Y la Toyota? ¿Para qué la usan en los mercados internacionales? Porque aquí hay gente que dice que tener una Toyota, comerse una Toyota es lo mismo que tener en los bolsillos. Yo entiendo que no es verdad. No, la Toyota es uno de los productos más demandados hoy día por el asunto de que la gente se acostumbra más a la parte dietética de su alimentación. Y la Toyota, como su aporte calórico es mucho menor y su porcentaje en agua es un 90 y pico %, entonces Se está bebiendo agua. Está bebiendo agua y se está engañando a la vez que está comiendo Toyota. Le echa un poquito de sal por arriba, qué sé yo, Correcto. y le da un poquito, lo sazona un poquito. Así que eso es un poco, hay que conocer el mercado y hay que conocer el consumidor y el productor para saber qué usted está comprando. Pero internamente no se consume mucho. El país no consume No mucha es muy Toyota. tayotero. No, el país no es tayotero. No. En cambio, sí es platanero. Y este es un tema que yo pienso que vamos a tener que pararnos un ratico en él. Porque vivíamos acostumbrados a dos tipos de plátano. El barahonero, el grandote aquel, y el plátano El criollo, macho por hembra y el macho. Y el macho. El macho y hembra, decía Que eran en el campo. criollos, que eran variedades Exacto, criollas. variedades criollas que eran los cultivos por excelencia, fundamentalmente en la zona del Cibao. Fundamentalmente en la zona del Y Cibao. el barahonero, que era Y el macho, barahonero- que era el macho, pero con agua. Para la zona sur. Producido con agua. Para la zona sur, que se consumía mucho aquí en la capital y en toda la zona sur. Nos hemos encontrado con otras variedades que también nos ha apartado del criollito plátano. ¿Por qué? Es que para la producción en masa, masificado la producción de plátano, es mejor el plátano FIA 20, FIA 21, no sé. Pero es que yo no puedo producir en mi finca plátano para no ganar dinero. Pero Sí. no hay consumo del FIA 20 y el FIA 21. No, sí lo hay, porque usted nunca lo ha visto podrido en los mercados. Pero, Sí. pero no se pueden comer, no se Porque pueden comer maduro. además, no todo el mundo sabe distinguir las variedades, porque yo ahora mismo le acabo de hablar del tomate y usted dice, ajá, y le hablo del tomate y de qué fue otra cosa, y de los ajíes. De los ajíes. Y usted dice, ajá. Yo no sabía. Bueno. Ya yo lo voy a ver todo. Entonces en la el gente se supermercado. consume su plátano. Lo que pasa es que con las variedades tradicionales, yo podía producir 3.000 unidades de plátano por tarea en el año. Ahora yo puedo producir con esas variedades nuevas 12.000 unidades de plátano por año. Entonces hay más productividad y hay más bienestar económico para el productor y hay más estabilidad de precio para el consumidor. Pero no cuesta más producirlo porque el plátano criollo, yo tengo entendido que es una hierba, ¿no? No, es hierba para usted porque no le pone atención. Pero ¿Y digo usted yo, cree que la gallina criolla es una hierba? No, Hay que echarle maíz. No, pero el plátano, ese plátano criollo que necesita del sol, No, lo que pasa- tiene no, menos cuidado, lo pero que- este no. No, lo que pasa es que la fertilidad de la tierra hace 25 años eran tumbas de cacao que se hacían y de bosques, y esos terrenos estaban enriquecidos con materia orgánica. Entonces la producción y la productividad era buena a la naturaleza, Ya. pero ahí había No, había una base para el una cultivo. nutricional para el cultivo sí, adecuada. sin duda. Entonces, se fue perdiendo eso, se fue consumiendo y no se reponía con fertilizantes. Y la productividad entonces iba bajando, se enfermaban las plantaciones, eran atacadas por enfermedades y plagas y la mata no tenía la vitalidad para defenderse de esos ataques. Pero además hay otro ingrediente. No teníamos el mofongo masificado, porque ahora hay mofongo en todo el país. Después que Moca le dio el fortalecimiento, tenemos mofongo en todo el país. Hay que comprar Y plátano. grandes que son los de Moca. Por paquete, sí. Hay que comprar plátano por paquete, pero además se está produciendo en funditas. O sea, hay platanitos y yo pienso que debe ser mucho más práctico el FIA ese que el plátano ese fuerte que El FIA teníamos. se consume normal, quizá para la exportación
puede tener su desdén en el entendido que todavía hay que afinar un poco algunas manchitas que le salen a la cáscara del FIA, del que usted hace mención. Hay FIA 20 y FIA 21. Sí. ¿De dónde vienen esas variedades? ¿Son Esas inventos genéticos o...? No son inventos genéticos de los técnicos. ¿De dónde se Para produce? eso hay que... ¿Dónde se produjo por primera vez? ¿Tiene usted alguna idea? No sé, pero yo creo que fue en San Cristóbal. En San Cristóbal, cuando teníamos... El invento es criollo. Sí, cuando teníamos el Centro de Investigaciones Agropecuarias, que le decían CENIA en San Cristóbal. Pero lo que le quiero decir es que usted siempre va a ver que van a desaparecer variedades. El FIA va a desaparecer. El 21 y el 20 y el 19 van a venir otras variedades de más alto rendimiento. Porque para eso están los centros de investigación, para ir avanzando en las variedades nuevas de alta productividad. Entonces usted va, todos los limoncitos suyos y todas esas cosas. Y los platanitos esos criollos que uno se lo come. Siempre aparecerán. Que uno se lo come medio nuevo. Porque hay todavía tradiciones y gustos de los productores que todavía lo producen. El plátano criollo se produce, usted lo encuentra en los mercados igual. Sí, no. Por ejemplo, yo generalmente como plátano criollo porque mi mamá tiene un pedacito de tierra que si le quitamos las 10, 15 matas de plátano que ella tiene ahí, la vamos a enfermar, porque exacto. Y es una gran verdad. Hay plátanos que tienen 20 años el cultivo establecido y no lo cambian. Y eso no debe ser así. Con las criollitas van subiendo. Van subiendo. Pero no se degrada el terreno, ¿no? Se degrada la mata porque las enfermedades, el picudo, el nemátodo lo van diezmando. Entonces la gente no le pone atención a veces a eso. Nada más se acuerda de coger racimo. En los periodos de Balaguer hubo una alta producción. Cuando usted me menciona Balaguer me apasiona. Sí, yo sé que sí, Yo tengo mis contradicciones con todo lo que ocurrió, pero qué bueno yo contar con grandes amigos como usted, que fue una maravilla. Hubo una producción enorme en la cordillera septentrional. Iba desde Villatrina, que yo no sabía que era porque el presidente Vázquez conformó unos terrenos ahí, preparó unos terrenos para sembrar café y que le puso qué trina, no sé. Entonces hicieron una villa ahí arriba donde está Villatrina y se le quedó Villatrina. Todo el mundo creyó que era una gran productora de café. Sí, pero no es porque ella nunca vivió en esa zona, que se llama José Contreras. Entonces había un cordón enorme que llegaba hasta la cumbre de Jamao. Todo eso fue desapareciendo. ¿Qué pasó con ese café? El café, uno de los cultivos que más me apasiona, porque yo fui el director nacional del programa de rehabilitación cafetalera de la Presidencia de la República. No me diga. Eso lo manejaba el presidente directamente. Yo era el director, me juramentó sin decreto, en Santa Elena de Barahona. Lo puso como el administrador de Suba la mano derecha. Sí. Usted es el administrador de este negocio. Él fue a una actividad de café en Barahona y a mí me mandó la superioridad hacer un muestreo de rehabilitación cafetalera para motivar al presidente. Y él, que era un fanático, porque él veía el cultivo de café más social que económico. Entonces, yo necesito un hombre para que me pase un programa de la presidencia. Y le dijeron, el hombre está ahí. Entonces me mandaron a buscar. Yo andaba con un chamaco. Y me dijo, suba la mano derecha. Pero tú no sabías de qué se trataba. No, yo me estaba muriendo. Sí, frente a la figura del presidente. Entonces y el liderazgo. Y cuando llegaron hicieron el decreto. Eso sucedió con el presidente Balaguer. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el cultivo de con café se fue cultivo? diezmando porque eran variedades tradicionales y el único gobierno que hizo un plan nacional de política cafetalera, de rehabilitación y acondicionamiento y renovación de cafetales fue en ese momento. Fueron 2 millones de tareas que se hicieron. Y los cafetales, por la vejez y el tiempo y los frutos que ya habían dado, porque las matas se van agotando como la gente. Sí, entonces, al estar desnutrido, variedades tradicionales fueron atacados por las nuevas enfermedades que llegaron y esas matas no pudieron hacerle frente a las enfermedades que le dieron. Porque si los cafetales nuestros hubiesen estado sustentados alimentariamente con los fertilizantes y los productos químicos, quizá la roya le da, pero deja. Porque no es lo mismo yo empujarlo a usted enfermo que empujarlo sano.
Entonces, el café, las enfermedades lo diezmaron y prácticamente estamos otra vez en el campo de la renovación y el rescate del cultivo de café. Fue tan fuerte ese cultivo de café por esa zona que... Era de los cultivos principales de exportación. Y que los tradicionales productores de café y que mercadeaban el café en el país fueron y se asentaron también en Moca. O sea, las empresas, una de las más grandes empresas productoras de café para el consumo fue y se asentó en Moca. Además, recuérdese que las bondades del café no es el cultivo solamente, sino la reforestación que brinda eso es maravilloso, a nuestras montañas. Igualito que el cacao. Recuérdese que las barreras muertas que se hacen para evitar la escorrentía de nuestras montañas cuando vienen las lluvias. Igual que el cacao, ¿no? Recuérdese que la mayoría de productores de café están bajo las 30, 20, 25 tareas. Ingeniero, es decir, que hay una reforma agraria natural en el cultivo de café, por lo que lo hace bondadoso para considerarlo más social que económico. Ingeniero, vamos a pedirle un ratito. Quiero que se quede aquí conmigo para que despidamos juntos, porque todavía nos queda mucho por tratar. Vamos a continuar con este encuentro. Estamos en la parte final de nuestro encuentro de hoy. Hablamos con el ingeniero Manuel Amézquita, un conversatorio interesantísimo. Conversatorio que tiene mucho que ver con lo que producimos, sobre todo en el área agrícola. El tiempo está a punto de agotarse, pero yo quiero que usted me diga... Gracias a Dios. Yo quisiera seguir. Yo quiero que usted me diga cuál es la opinión que le merecen las visitas sorpresa del presidente de la República. Bueno, yo soy coherente en mi forma de ser y siempre he alabado la visita sorpresa desde que empezaron, en el entendido de que es una muestra de fe y de esperanza que el presidente lleva al campo. Donde usted desarrolla 1.600 proyectos con más de 37.000 millones de pesos y donde ha motivado más de 200.000 empleos, es una impronta que solamente la política vernácula la puede premiar, porque aquí la política es el condimento de toda comida diaria, pero cuando un presidente va a Puerto Plata y le da un préstamo a un grupo de mujeres para que tengan valor agregado a su producción de chocolate, solamente así ese grupo de mujeres se puede beneficiar porque no son sujetas de crédito en ninguna institución crediticia del país, incluyendo las instituciones oficiales. Sin embargo, hay muestras de que la mejor manera de devolver el dinero que se invierte es en los pobres, porque los pobres pagan más que todo el mundo. Pero independientemente... Y el presidente lo demostró. Independientemente, porque se pierde mucho dinero con no los pobres. Dejemos ese tema. Entonces, cuando a esas mujeres le dan valor agregado, se aumenta la empleomanía, es como que él deja como una zona franca en la comunidad. Además, esa gente, solamente a través del FEDA, pueden ser sujetas de crédito para desarrollar sus proyectos. Entonces, es un bienestar que se está llevando, donde el valor agregado, que es una de las cosas principales que hay que insistir, es de la única manera que esos pobres campesinos lo pueden hacer. O sea, que tenemos que aplaudir definitivamente. Eso hay que aplaudirlo. Yo siempre he estado de acuerdo con esa visita. 1.600 proyectos con 37.000 millones. Yo siempre he estado de acuerdo. Pero solamente el sector ganadero, vi en un periódico que el FEDA le ha apretado 700 millones de pesos a los ganaderos, a un 8%, que desde que salen tienen 12% en los bolsillos, porque era 18 que estaba. Extraordinario. Aparte de lo que le presta el Banco Agrícola y aparte de lo que le presta el Banco de Reservas. Entonces, con la plata es que se hacen las transformaciones tecnológicas, sin duda alguna, que se aumenta la productividad, la productividad, que se da valor agregado, la productividad que se puede exportar. Se maneja con capitales. Es una cosa Entonces, elemental. esa pobre gente, si no llega una gente y le da la mano. Qué bueno que llegó el gobierno, qué bueno, maravilloso. Ingeniero, se nos quedaron los pollos, se nos quedaron las vacas, tantas cosas que se nos quedaron. Pero, bueno, vamos a abrir la posibilidad de que en alguna otra oportunidad lo de los pollos es muy lamentable lo que está pasando ahora, pero yo estoy seguro que el ministro ya es un hombre conciliador. Ojalá que se resuelva.
Señores, gracias a ustedes. La próxima semana volvemos a un nuevo encuentro y gracias al ingeniero Manuel Amezquita por hacernos el favor de acompañarnos en este programa.